nos enfadamos, pero siempre pensando en la gente. Siempre pensando en la gente, porque además yo siempre decía, mira, yo no he venido a la política para pelearme por un sillón, por rollos de... Bueno, pues estamos ya inmersos, la realidad es lo que tú dices, ¿no? Que hay una frontera ahí muy fina entre la precampaña y la campaña, pero casi que todo es lo mismo. En realidad todo es campaña, todo es hacer actos, explicar a la gente el programa electoral, el proyecto de por Andalucía, etcétera. A ver, Una cosa, el próximo día 19 de junio son las elecciones andaluzas, las legislativas en Francia y coincide también con Colombia segunda con vuelta Petro. de Colombia, exacto. ¿Cómo se combina ese compromiso y esa vocación por el cuerpo de la Guardia Civil y también por, digamos, esa visión también democrática o tu implicación en política en Podemos? Bueno, primero que nada, decirte que en este país, en el año 36, hubo un golpe de Estado, el franquismo, ¿no? Y los primeros días de ese golpe de Estado, si la sublevación de los franquistas no fue mucho más rápida, fue precisamente por la Guardia Civil, que se mantuvo fiel a la República en los lugares más importantes, en Madrid, en Cataluña, en Valencia, así costó muchísimo llegar hacia eso, ¿no? Que el 20% de la plantilla también fue fusilada con el resto de republicanos, etcétera, etcétera, tampoco nos lo han contado. Lo que sí se hizo después, Franco tuvo encima de su mesa en fin, la circular para acabar para disolver la Guardia Civil, porque no se fiaba de la Guardia Civil. Cuando Franco decide dejar a la Guardia Civil que continuara, lo que hace es que la remilitariza con 3.000 alférez militares, franquistas, y la convierte en una policía represora del Estado. Bueno, y ahora es un resumen pequeñito, pero cuando llega la democracia, un puñado de guardias civiles muy valientes, gente muy honrada, muy decente, pues dice, oye, pues si llega la democracia, lo suyo es que también entre en los cuarteles la democracia, porque al final, si estos son los garantes del Estado de Derecho, policías, guardias civiles, los grises en aquella época, ¿no? Pues dicen, pues para los que tienen que garantizar la Constitución, tienen que beber también de ella, tienen que probarla, tienen que saber también cómo es la Constitución. Y un grupo de guardias civiles, pues, montan un sindicato clandestino en aquel momento que se hacían, donde hacían ruedas de prensa encapuchados. Esto cualquiera se puede meter en un buscador de internet, pone su sindicato guardia civil encapuchado y le va a salir. Es lo mismo. A los guardias civiles se encarcelaban, detenciones ilegales, se metían en psiquiátricos, porque los guardias civiles y los militares tenían su propia sanidad militar, médicos, eso, ¿no? La justicia militar, te procesaban los mismos generales, es decir, se descabezó aquel sindicato de una forma horrible, ¿no? Que todavía no se ha hecho un homenaje. Todavía hay compañeros míos expulsados de aquella época. Me hicieron la vida imposible, más de 18 expedientes y llevo 30 años en la Guardia Civil, estuve 23 años de servicio hasta que llegué a la política, al Congreso de los Diputados, estuve 23 años en un coche de patrulla y era prácticamente un expediente por año, pero vamos, expediente de propuestas de expulsión, de la Guardia Civil, empleo y sueldo, putearte todo lo más posible para que cejaran este empeño. Entonces, la Guardia Civil es un reflejo de la sociedad. Es decir, no somos extraterrestres. Quizá hay sectores en la sociedad que son más conservadores en el pensamiento, no quiere decir que sea más de derecha. A ver, en este país hay 8 millones de pensionistas y son más conservadores, eso hay estudios científicos, no hay que... Y votan al PSOE, y votan al PP, y votan a Podemos, pero son más conservadores, le cuestan un poquito más los cambios y todo eso, ¿no? Bueno, pues también pasa en la policía, pasa en el ejército, pasa en el Supremo, bueno, el Supremo es otra cosa, ¿no? En la judicatura, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que es un reflejo de la sociedad, ¿no? Te voy a dar un dato para que veas muchas veces interesante, ¿no? Hay una organización cuyo nombre no voy a decir, una asociación de guardias civiles cuyo nombre no voy a decir para no darle publicidad, ¿no? Pero que en las primeras elecciones al Consejo de la Guardia Civil, Consejo de, bueno, pues donde representan más o menos todas las organizaciones con la administración, pues la primera tuvo, no sé si fueron uno o dos vocales, entre ellos en la política, y era todos los días meterse conmigo, en fin, todo lo que, cosas que le dicen a la gente de Podemos, a Pablo Iglesias, que si el terrorismo muy cerca, que si esto, que si tal. Bueno, pues en las siguientes elecciones se presentaron y sacaron cero vocales. Es decir, ellos pensaban a lo mejor que metiéndose conmigo y criticando y delante de sus compañeros, diciéndome traidor, no sé, todo estos rollos, pues sacaron cero, se quedaron sin representación. Es decir, no les sirvió para nada y esto no quiere decir
como he dicho al principio, es un reflejo de la sociedad. Claro que hay gente de Vox y hay gente de Podemos, muchos compañeros. Incluso yo recibo por redes sociales, por Twitter, chavales que quieren ser guardia civil y me dicen, oye Juan Antonio, es que tú eres mi referente, es que yo quiero ser policía, quiero guardia civil, pero claro, tengo la ideología tuya. Y yo le digo, pues que necesitamos mucha gente como vosotros en la Guardia Claro. Civil. Es decir, no te eches para atrás, échate para adelante porque mira, yo lo hice y no pasa nada, ¿no? Es que tampoco, como decía, un órdago a todo está mal, la policía, bueno, pues habrá que cambiarlo y democratizarlo, Claro. ¿no? Pero Pero ahí fíjate, hay dentro, en todos los sectores, en la Guardia Civil también hay gente progresista, aunque se lo pongan más difícil, pero que históricamente también han luchado y que han intentado. Otra cosa es que exista una fortaleza ahí de una minoría que tiene como conexiones con otros espacios del poder que hace que esto sea más lento, ¿no? fíjate que yo, muchas cosas que no, en fin, el ciudadano, pues, porque no le llega, porque es más lejano, ¿no? Cuando nosotros teníamos aquel sindicato clandestino que te comentaba antes, que nos metían en la cárcel y cosas de esas, claro, nosotros cuando empezamos con una asociación éramos 4 gatos y con más miedo que 7 viejas, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Bueno, cuando nos abrieron los expedientes, cuando nos metían en la cárcel, ¿tú sabes quién eran los que nos ponían los abogados? El Partido Comunista de España, macho. Y claro, yo he estado reunido con Anguita en aquella época, es decir, hay gente de comisiones de UGT que escondían a los guardias civiles en su casa, perdón, cuando lo iban a perseguir. Es decir, que muchas veces los prejuicios esos tontos que tenemos contra los policías, contra los guardias civiles, hay vídeos por ahí de Julio Anguita diciendo, por ejemplo, ¿no? Yo el otro día lo puse uno con motivo de que hacía 2 años que había fallecido, un vídeo que lo tengo yo como un paño, ¿no? Aquel de claro que también los guardias civiles y militares defendieron la República, no todos, claro, ¿no? Claro. Y después está la otra parte que tú me decías, la de las cloacas. Claro, tú fíjate, yo creo que del paso de la dictadura a la democracia, las estructuras de la policía, parte de las estructuras de la policía y de la Guardia Civil, están todavía en la dictadura. De hecho, fíjate, te voy a poner un ejemplo, otro dato, ¿no? La normativa por la que se dan las medallas, los reconocimientos a policías, todos estos corruptos que hemos visto, senador, son normativas preconstitucionales del año 68, del año 70, que no se han cambiado, no se han modificado. Es decir, y además, otra cosa muy importante, la policía y la Guardia Civil toca los temas más sensibles de este país. Cuidado, ¿eh? Claro. Y los políticos esas cosas les preocupan mucho. Temas de terrorismo, temas de inmigración, temas de crimen organizado, temas de corrupción. Todo eso lo controla la Guardia Civil. Y bueno, pues hay ciertos políticos, sobre todo los que tienen algo que temer, que no les gusta mucho meterse con la policía y con la Guardia Civil para hacer esos cambios que son necesarios en el cuerpo. Es decir, yo siempre he defendido que la Guardia Civil tenga derecho sindical, como en cualquier país, Estado democrático, moderno. No pinta nada una policía con carácter militar. En este caso, la Guardia Civil. No pinta nada. Y la inmensa mayoría de los guardias civiles, está claro que esto ya es como el rey, a que ya no se pregunta en el CIS por el rey. Pues eso nos lleva pasando los guardias civiles 40 años, que nos preguntan los guardias civiles si queremos desmilitarización, sí o no. Ya verás, te aseguro yo que el 90% quiere no ser militar y quiere tener sindicato. Para claro, esas cosas, para que no se sepa la verdad, mejor no se pregunta. Pero bueno, en todo caso, me gustaría sacar como lo has vivido en primera persona, si quieres más que en lo mal que ha estado esto, sobre todo, en próximos procesos, ¿qué aprendizaje podemos tener para que nos centremos en lo importante que es el programa de una confluencia, que sea sinérgica, que no haya malos rollos, que no haya tensiones? Bueno, ¿cuál es tu punto de vista de cara a próximos frente amplios de construcciones de diferentes formaciones y espacios políticos? Bueno, lo primero, efectivamente, yo soy una persona positiva, que yo creo que eso me ayuda mucho más, ¿no? Es verdad que la izquierda, y también lo entiendo yo como una normalidad democrática, esas discusiones que tenemos entre nosotros, ¿no? La derecha ya sabe que, bueno, lo arregla más con sobres, con maletines, con sedes, compra con dinero, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y lo solucionan todo, desde el domingo van a misa, rezan y ya lo hacen todo de otra manera. Es verdad que fueron unas primarias muy positivas, ya eso me acercó, porque en esos 3 días fueron unas primarias récord, 3 días participaron 6.000 compañeros de Podemos, compañeros y compañeras, ¿no? Y fueron una primaria. Y ya eso me hizo también tomarle el pulso a la gente, ¿no? Mira, Julián, yo vine aquí como compromiso
con la sociedad. Lo mismo que yo cuando ingresé en la Guardia Civil, para mí era un compromiso con la sociedad. Es decir, hay gente que sueña con vestirse de policía, llevar la pistola y ponerse las gafitas de sol y ya está, ¿no? Y como un poco chulo, ¿no? Y también hay gente que lo hace como compromiso con la sociedad. Mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más he aprendido? Y después, bueno, yo me quedo con lo positivo para mí es que, pero claro, al final nos quedamos muchas veces con esos ruidos, con esas negociaciones, pero se ha conseguido. Se ha conseguido que en 40 años, 6 partidos progresistas de izquierda, que el 90 y tantos % del programa electoral es lo mismo, que lo que hacíamos era que dividíamos el voto, en fin, teníamos a la gente un poquito mareada. Bueno, pues me quedo con que se ha podido hacer una coalición. Efectivamente, hay otros partidos que no han querido, que tienen su propio proyecto, etcétera. Bueno, se respeta, ¿no? Pero me quedo con eso, ¿no? Es decir, con que hoy nos presentamos 6 partidos políticos y eso es complicado, eso es difícil, porque lo sabemos, y tanto en la izquierda como en la derecha, pero incluso mucho más, porque lo sabemos históricamente, lo que le costó a Julio Anguita, en fin, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso positivo. A partir de ahora, hemos pasado página, lo hemos, porque además el objetivo era ese, el objetivo era que hubiese una coalición y ya la tenemos, da igual, ya la tenemos y ahora pues a ilusionar a la gente porque lo que tenemos delante es muy importante, van a hacer unas elecciones cruciales para Andalucía y tenemos que enamorar, por decirlo de alguna manera, hablar con la gente. ¿Qué saco? Bueno, pues yo creo que para los próximos procesos, ¿no? Bueno, pues que es posible ir todos juntos, ponernos de acuerdo, que tenemos que basarnos en el respeto, no hacer las cosas por detrás, sino las cartas boca arriba, encima, hablamos, nos metemos en una habitación, nos enfadamos, pero siempre pensando en la gente. Siempre pensando en la gente, porque además yo siempre decía, mira, yo no he venido a la política para pelearme por un sillón, por rollos de esto, ¿no? Sí, porque me voy a mi cuartel de la Guardia Civil, que todavía me quedan unos añitos, y a mi patrulla, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que poner parte y yo creo que la gente se ha comprometido, la gente ha puesto todo el mundo y estamos contentos. Mañana presentamos el programa electoral buenísimo y, en fin, yo estoy con mucha energía y contento. Que es el programa, bueno, topas indicar que es el último programa de Vox para las elecciones andaluzas, pero en todo caso, hasta hace 2 días, en la web de transparencia de la Junta de Andalucía, ponían las propuestas de Vox que presentó debe ser en el último proceso electoral, por eso estaría ahí en la web del Parlamento andaluz, en el cual las 3 primeras medidas es suspensión de la autonomía de Cataluña, ilegalizar partidos y ONGs que quieran romper España, lo pone así, me imagino que se refieren a independentistas o con orientación independentista, y luego reforzar el himno, la bandera y la corona. Bueno, esto es resumido, es más largo, pero esto es lo que ponía en el último programa. No sé si habrá mucha diferencia. Digamos, tenemos la amenaza de que Vox puede entrar en un gobierno. Está claro que si en gobierno de derecha Vox va a entrar en el gobierno, ya hemos tenido el precedente en Castilla y León, y si lo que trae, si estas son las prioridades que trae para Andalucía, no sé como andaluz qué opina tu análisis, por un lado, de la gestión del gobierno del Partido Popular, en este caso coaligado con Ciudadanos, también con el apoyo de Vox por detrás. Pero aparte de eso, ¿cuál crees tú que puede ser la amenaza de la entrada de Vox en el gobierno de Andalucía? Bueno, aquí cuando la primera vez que la ultraderecha entra en las instituciones en España, lo hace por Andalucía, en las últimas autonómicas, ¿no? Que por cierto también proponían que iban a cerrar el Canal Sur, sigue abierto, ¿eh? Y además no lo van a cerrar ni se van a atrever, ¿no? Hay algo que une al Partido Popular y a Vox, porque además de alguna manera son lo mismo porque Santiago Abascal viene del Partido Popular, está en un chiringuito, y ellos que tanto hablan de los chiringuitos y todas esas cosas, ¿no? Y lo que le une es desmantelar lo público. La gestión del Partido Popular en Andalucía, perdón que me bebe agua, es que estoy un poquito resfriado, me tengo que hidratar de vez, digo, porque si me veis bebiendo mucha agua, no penséis que es ginebra ni nada de eso, ¿eh? Me tengo que hidratar la garganta. La gestión del Partido Popular en Andalucía es que en plena pandemia, es decir, al final de la pandemia, que todavía no, despidió a 9.000, a 8.000 sanitarios, después también ha despedido a 3.000 docentes, a 1.000 bomberos, es decir,
destruir lo público, que es lo que hace en un país que todos podamos tener las mismas oportunidades. Es decir, cualquiera que tenga un trabajo, que viva un poquito mejor, lo que sea, bueno, pues se puede hacer un seguro sanitario, pero no todo el mundo puede. Claro. Entonces, la diferencia de un Estado social, democrático y social es esa, ¿no? La sanidad, la educación, la cultura, y eso es lo que une al Partido Popular y a Vox. Es decir, hoy Andalucía es la que menos invierte en sanidad después de Cataluña, por ejemplo. Es decir, los datos son catastróficos. Aparte de eso, bueno, pues el hecho de Andalucía, y con todo mi respeto, no es igual que Castilla y León. Es decir, Andalucía es un país, desde el punto de vista es la comunidad más poblada de España. Son 9 millones de ciudadanos. Así, cuidado que es peligroso. Es peligroso y por tanto, bueno, en fin, por eso decía yo al principio que en estas elecciones nos jugamos mucho. Es decir, que la ultraderecha entre en Andalucía de la mano de Moreno Bonilla, que lo va a hacer porque además en la anterior, es decir, las últimas campañas andaluzas, Moreno Bonilla obtuvo el peor resultado del país, del Partido Popular de toda la historia en Andalucía. Y Bueno, es como meter ahí con calzador cosas que no tienen sentido, sino que son cuestiones propagandísticas un poco del método que usan, ¿no? De también con la mentira y el odio, ¿no? De generar noticias falsas, manipuladas para que se genere odio, pues eso, contra los inmigrantes, con las feministas, con el colectivo LGTBI, bueno, con la gente de con, toda, izquierda. con todas las cosas que no existen y que ellos inventan, porque se inventan problemas donde no hay, con el tema de la inmigración, en fin, con la delincuencia, con Pero muchas fíjate que cosas. es bastante ayudado con los medios de comunicación porque es decir, están los que lanzan las noticias falsas o por redes más, también a veces en medios, pero tú fíjate que si tú ves la tele, da igual la cadena que pongas todos los días, dices, joder, qué mal está el país, esto está lleno de delincuencia. Y hay un dato que España es el país más seguro de Europa, El mundo. y, Bueno, no sé si del mundo, pero de Europa, que se supone que es el continente más seguro, está, y es más, está en el mejor momento histórico. Es decir, es como de locos, ¿no? Es decir, estamos en el mismo momento, pero si fuera por la propaganda de voz, incluso lo que vemos es que esto es terrible, que delincuencia, además son los inmigrantes. Es decir, aparte, precisamente los países con más delincuencia, si no me equivoco, eran Lituania y Estonia, o bueno, eran países del este, que tienen los menores porcentajes de inmigración de Europa. Es decir, que yo no digo que haya una relación directa, pero si vamos a los datos casi es inverso, ¿no? Entonces, ahí hay una cooperación, muchas veces no diciendo literalmente lo mismo o mintiendo como puede hacer Vox o ciertos diarios de ultraderecha, de fake news, pero sí abriendo el marco, no hablando todo el rato de ocupación, pues lo de Desocupa haciéndole campañas gratuitas, hablando que las ocupaciones son de inmigrantes, que sí también con el tema de las violaciones casi siempre las quieren vincular a la inmigración. En definitiva, es como un panorama que le pone la alfombra roja para que luego llegue Abascal montar un caballo y diga vamos a acabar con pero esto y con lo otro, además, aunque no exista ese problema. claro, pero además de todo esto que tú has dicho, votando en contra de todas las cuestiones importantes, de las cosas de comer que importan a la gente. Pero claro, hay que recordar que vos ha votado en contra del salario mínimo, de subir el fin, de la cadena alimentaria. Del trabajo a pérdida en el campo y luego se manifiesta Claro, con ello. Es decir, es algo claro, increíble. claro, sí, es que es increíble, ¿no? Entonces yo, fíjate, bueno, imagínate que el tema del empadronamiento lo hubiese hecho alguien de Podemos. Que la gente se imagine por un momento hasta dónde esto hubiese llegado hasta la NASA. Alguien de Podemos que nos ha empadronado. Bueno, pues aquí algunos se lo han tomado broma. Yo fíjate que confío en el pueblo andaluz que en el año 77 salió en masa, cuando se hizo la Constitución, estaba trabajando, Andalucía se le pretendía dejar sin su estatuto de autonomía y el pueblo andaluz el 4 de diciembre se echó a la calle y consiguió la autonomía. Es decir, a nosotros no nos han regalado nada los andaluces, se echó a la calle. Y gracias a esa autonomía que consiguió Andalucía, después vino la de Madrid, ¿eh? Y después vino la de Valencia, y después vino la de Extremadura. Así que Ayuso está ahí por nosotros de alguna manera, ¿eh? El que no estaba previsto la autonomía para Madrid, ¿no? Es decir, yo confío en ese sentimiento. El pueblo andaluz no es un pueblo independentista, por ejemplo, no sueña con la independencia, ¿no? Pero sí tiene
un sentimiento muy profundo como pueblo, ¿no? Entonces yo confío en el pueblo andaluz. Es verdad que, que es un reflejo de la sociedad y hay gente que vota a la extrema derecha, como hay gente que vota otras cosas, otras cuestiones, ¿no? Pero confío y que al final, el 19 de junio, ni esta va a ser la primera ni de coña, ya te lo digo yo, ¿no? No hace falta que haga mucha... Que también tú sabes una cosa, tú sabes más que yo de esto, es decir, que las encuestas se equivocan en los últimos 5 años. En fin, hay que hacer una apuesta para ver en la que se acerca un poquito más, pero las encuestas fallan muchísimo, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que, además, fíjate, yo soy de Cádiz, que aquí estamos acostumbrados que el Cádiz hasta el último día, al final, nos tenga con el corazón encogido para ganar, para quedarse en primera Sí, y sí. y le da la vuelta a los resultados, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar mucho y yo creo que el pueblo andaluz es muy sabio en ese sentido. Nos costó la autonomía, para nosotros es un insulto, ¿no? Que una persona que ni siquiera conoce Andalucía, porque en Andalucía nadie es extranjero, todo el mundo se puede sentir como en su casa. Pero esa actuación de vestirse de gitana, Andalucía no es eso. Andalucía no es que te ponga una peineta. Andalucía no es que mienta, no es que venga en un caballo. Quizá a lo mejor esa es otra Andalucía la que no nos gusta tanto, ¿no? La de los cortijos, la de... No, cuidado que el andaluz tiene esa conciencia como pueblo y que vengan esta gente con sus caballitos y que porque se vista de flamenca ya ves más andaluza que nadie. No, eso es... Yo creo que pensar que el pueblo andaluz es tonto y el pueblo andaluz no Yo tiene creo que es un nada de poco lo que ha tratado de hacer Olona, ¿no? De bajarse y traerse con el, ¿no? El modelo concebido de Madrid a lo mejor de los andaluces efectivamente, y efectivamente, ¿no? la Yo trata de creo que replicar. De el todas pueblo andaluz... maneras, antes de irnos, pues nos quedan 5 minutillos. Yo te quería preguntar precisamente por lo más importante, que son, bueno, pues las principales propuestas, es decir, cuáles son los elementos de cambio o de ilusión, cuáles son las principales medidas que por Andalucía quiere proponer a los andaluces y las Ah, andaluzas. pues mira, partimos con una ventaja, que estamos en un gobierno de coalición progresista, ¿no? Bueno, antes de entrar en el gobierno, decían, cuando lleguen esta gente, España se va a hundir, no sé. Bueno, pues se ha demostrado que estamos que hay un gobierno de coalición y que funciona. Es decir, que ahora mismo llegamos a Andalucía y decimos, oye, que nosotros sabemos gestionar. Y además bien. Y entonces la gente lo que tiene que decir, tenemos un programa electoral con 531 propuestas de todas las provincias, ¿no? Entonces la gente tiene que decir, vamos a ver, sabemos cómo, por ejemplo, no cómo gestiona el Partido Popular, la derecha, las crisis y cómo la ha gestionado este gobierno progresista en el Congreso, con todas sus dificultades y con todos los errores que haya podido cometer, ¿no? Por un lado tenemos la de Rajoy, 60.000 millones regalados a los bancos. El gobierno de coalición, un escudo social. Es decir, cuestiones de esa tan sencilla, pues eso es lo que queremos traer a Andalucía. Es decir, otra forma de hacer política, de que la crisis no la paguen los de siempre, de que la privatización supone un atraso para el Estado social, es decir, que al final tenemos que gestionar para todos y no para unos pocos. Lo que ha hecho Moreno Bonilla, por ejemplo, aquí, bueno, pues le ha bajado los impuestos a las 17.000 familias más ricas de Andalucía. Eso no es pensar en todo, ¿no? Quitar médicos, en las sierras, los pueblos de la Andalucía vaciada, que también lo hay, pues no llega el médico, no llega las cuestiones más importantes, cuarteles de la Guardia Civil de la Policía o Policía Municipal, que para la gente de un pueblo es muy importante tener la seguridad con los robos que se producen en los campos, todas esas cuestiones, bueno, pues que tengamos los servicios públicos. Y venimos en fin, con nuestra carta de presentación, que es lo que hemos hecho, que se ha podido hacer. Es verdad que al Partido Socialista muchas veces hay que darle un empujoncito porque sí, pero no, sí, tú sabes que no, muchas veces no quiere y nos cuesta trabajo, se podía haber avanzado mucho más, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos ese escudo social, tenemos todo lo que se ha ido y además gestionar en un momento, y acabo ya, en un momento tan difícil como ha sido con una pandemia, con una guerra, como lo de el volcán de La Palma. Bueno, pues aún así, este gobierno está haciendo cuestiones muy, muy importantes. Ahí está Unidos Podemos, los que algunos decían de la extrema derecha, todos los voceros estos, que veníamos a destruir España, a destruir... Pues mira, por hoy hay muchas medidas muy importantes y eso se puede hacer en Andalucía. Entonces la gente tiene que decidir entre las dos formas de gestionar, la de pensando en la gente o pensando en el IBEX 36, 35 o en el que sea. Inclu- Perdona que he empezado diciendo con todos los errores que se haya cometido, pero
¿Tú crees que un Partido Popular hubiese puesto en marcha los ERTEs? No, Ni de no, coña, está ni de bien. coña, porque lo que hizo fue regalar 60.000 millones. Esos ERTE han hecho que muchos trabajadores, y empresas también, pero que muchos trabajadores tuvieran para comer durante la pandemia. Cuidado, ¿eh? Sí, pero Es decir, normalmente ese tipo de medidas, Juan Antonio, quien empuja, y te hablo lo mismo con el sí, salario mínimo, quien empuja es Unidas Podemos sí, y sí, quien pone totalmente. resistencia al PSOE. Por eso creo que es importante, y aparte en Claro, Andalucía, que por ahí también el claro. chat está hablando también que el PSOE lleva gobernando en Andalucía 40 años y Y que lo he tiene hecho muy mal. ciertos dejes No, no, que lo ha hecho y muy mal elementos de... en la sanidad, en muchas cuestiones. Pero claro, por eso, Pero en por un eso digo, gobierno, si se diera yo creo que a la hora de votar progresista por Andalucía o PSOE, digamos que el mayor peso a la izquierda del PSOE va a ayudar a que se hagan medidas progresistas, lo mismo que creo que hubiera ayudado en ciertos elementos que Unidas Podemos tenga más peso en el gobierno central de pelear incluso más cosas, porque los puntos negros que ha claro, tenido el gobierno normalmente ha sido por resistencia del PSOE, incluso llevándolo en su programa, ¿no? Unidas Podemos con menos fuerzas que el PSOE, me refiero en representación parlamentaria, imagínate si en Andalucía queda por Andalucía por arriba y el PSOE, bueno, sí, porque al final también hay que entender que la sociedad ya no quiere esas mayorías absolutas, abrumadoras, porque tampoco podemos engañar a la gente. Sí, Nadie va a quedar con mayoría absoluta. sí, Pero sí. eso por Andalucía, un poquito más, mucho más para arriba, Sí, el sí. PSOE, y ya verá cómo lo hacemos mucho mejor que en el gobierno de coalición. Exactamente. Bueno, en todo caso, mañana oficialmente empieza la campaña y bueno, personalmente te deseo lo mejor, igual que por Andalucía. Descansa lo necesario porque ya sabes que una campaña de este tipo es bastante dura, así que lo dicho, muchísima suerte y ánimo por ello. Muchas gracias a vosotros. Es que estos días con el aire acondicionado del coche, del tren, pues al final tengo esto en la garganta, que estamos muy ilusionados, de verdad. Toda la gente en la coalición estamos muy ilusionados, muchas ganas de salir en esta campaña porque va a ser muy importante y ya verá cómo va a salir bien.